somos el grupo A. Nuestro tema es trastorno de la comunicación y el lenguaje. De este tema vamos a ver la clasificación y la identificación del mismo. Las integrantes de mi grupo son Escobar Junco, Lucas Criollo, Reyes Moncayo, Santana Triviño, Vera Paiva, Centeno y quien les habla, Ortiz Tomalá. Para entender primero lo que es el trastorno del lenguaje, debemos tener en claro que el lenguaje es la capacidad innata del ser humano para comunicarnos y expresarnos por medio de la palabra. Para Asha, en 1982, el lenguaje es el medio de comunicación y expresión sociocultural muy importante en el desarrollo general del individuo y este incide fuertemente en su calidad de vida, dado que este se rige por parámetros morfológicos, fonológicos, semánticos, sintácticos y pragmáticos. De la misma manera, para Clemente, en 1995, este afirma que el lenguaje nos sirve para comunicarnos, controlar, regular y planificar conducta, así como para facilitar el aprendizaje. Todo proceso como el lenguaje tiene dificultades y estas son conocidas como trastornos del lenguaje. El trastorno del lenguaje es un grupo muy heterogéneo de alteraciones al desarrollo o la adquisición del mismo. Estas se caracterizan principalmente por un déficit en la comprensión y en la producción del lenguaje. Para Mendoza, en el 2001, los trastornos del lenguaje es la dificultad del lenguaje y del habla que se refiere a los problemas de la comunicación u otras áreas relacionadas, tales como las funciones motoras u orales. Continuando con el tema de los trastornos del lenguaje, este engloba un grupo amplio de patologías muy diversos en relación a su origen y a su evolución, porque como sabemos, no todas las personas que tienen un trastorno del lenguaje o no todas las personas adquieren este trastorno de la misma manera. Por lo tanto, hay un diferente tratamiento y un diferente pronóstico. Las primeras sospechas que debemos tener en el trastorno del lenguaje o los signos de alarma de la no aparición del lenguaje en su adquisición aparecen hacia los 2 a los 3 años, ineludiblemente hasta antes de los 4, porque como todos sabemos el lenguaje tiene dos etapas, la etapa lingüística y la prelingüística, la prelingüística y la lingüística. La etapa prelingüística que va desde el nacimiento a los 2 años, donde el niño va desarrollando o va alcanzando hitos que permiten que él tenga un desarrollo normal o una comprensión y adquisición normal del lenguaje. Y sabemos que si ellos no alcanzan estos hitos o no adquieren el lenguaje de una misma manera, sabemos que está teniendo una dificultad y un problema. Y al conocer estos hitos o al conocer las características que el niño debe alcanzar en las diferentes etapas, nosotros podemos ayudar y debemos darnos cuenta para que él no genere un problema a futuro en la adquisición o en la comprensión del lenguaje. También está la etapa lingüística que se da de los 2 años hacia adelante, y esta de aquí también permite que nosotros conozcamos las características que el niño debe tener en su adquisición o en la comprensión del lenguaje. Los trastornos del lenguaje o de la comunicación forman parte del DSM-4, que es en los trastornos del inicio de la infancia, de la niñez y adolescencia. Y en el DSM-5 ya no contempla los trastornos del inicio de la infancia, sino que ya se contemplan en el grupo de trastornos del neurodesarrollo. Que los trastornos del neurodesarrollo son origen en el periodo del desarrollo, caracterizados por déficit en el desarrollo con dificultades en áreas específicas o limitaciones globales en lo personal, en lo social, en lo académico o en lo funcional ocupacional, atendiendo al modelo menos categorial y más dimensional de esta última versión. ¿Qué les quiero decir con esto? Solamente que el trastorno del habla o del lenguaje se refiere a los problemas de la comunicación u otras áreas relacionadas, tales como las funciones motoras u orales. Estos atrasos y trastornos varían desde simples situaciones de sonido hasta la inhabilidad de comprender o utilizar el lenguaje o mecanismo motor oral para el habla o la alimentación. ¿Cuál es el mecanismo de motor oral? La boca. Es decir, los niños con trastornos del lenguaje son los niños que tienen problemas y nosotros debemos primero, antes de diagnosticar, evaluar cuál es el problema y de verdad saber si tienen un trastorno en el lenguaje o solamente es un retraso en el desarrollo del mismo. Esperando que todo se encuentre muy bien, continuaremos con la clasificación y definición de los trastornos. Para ello vamos a conocer los 5 trastornos que se presentan en pantalla. Debemos tener en claro que existen múltiples trastornos, pero ahora vamos a ver los 5 siguientes.
Muy bien, comencemos con el trastorno específico del lenguaje, el cual es un trastorno significativo muy heterogéneo que incluye alteraciones en uno o en varios componentes del lenguaje, ya sean estos los aspectos léxicos, fonológicos, morfosintácticos o en el uso comunicativo del lenguaje no esperables para la edad y la lengua materna en la que se encuentra el infante. Muy bien. Tienen claro que el retraso debe ser de al menos 2 años e inferior en otras áreas del aprendizaje escolar y en la comunicación social, y no puede explicarse por discapacidad ya sea sensorial, motora, intelectual o en la influencia de factores socioculturales. Estas variables complican el establecimiento de unos criterios claros y concretos para poder decidir si un niño o niña presenta el trastorno específico del lenguaje. Como podemos observar, el morfosintáctico se refiere a frases simples, a la falta de flexión verbal, problemas con pronombres personales y posesivos, y en el pragmático se refiere a la baja atención auditiva, bajo contacto ocular y también que se ayuda mucho de gestos. Y en el semántico es cuando el vocabulario es pobre o usan mucho esto, allí, esta cosa, es decir, van señalando y no producen algo para que haya una comprensión de lo que están intentando comunicar. Muy bien, el trastorno fonológico, que también es conocido, anteriormente se lo denominaba trastorno del desarrollo de la articulación. Se trata de un trastorno específico en que la producción de los fonemas por parte del niño o niña está a un nivel inferior al adecuado a su edad mental. Estos incluyen errores en la producción fonológica que compartan incapacidad para producir correctamente los sonidos del habla. Como podemos observar, atrae las diferentes dificultades, las cuales son dificultades en identificar y diferenciar o discriminar sonidos del habla, las dificultades en la pronunciación y dificultades obviamente que comprenden lo que es la lectura y la escritura. Muy bien, ahora la tartamudez, o también conocido como trastorno de la fluidez de inicio en la infancia. La característica esencial del tartamudeo es el trastorno de la fluidez normal y estructuración temporal del habla en forma de frecuentes repeticiones o prolongaciones de sonidos o sílabas y otras alteraciones de la fluidez. El alcance de la alteración varía en las distintas situaciones y se causa más cuando la comunicación está sujeta a un tipo o algún tipo de presión. Podemos visualizar que existe clónica, tónica y mixta, la cual cada una de ellas presenta contracciones breves, frecuentes y repetidas de las sílabas iniciales de la palabra. Eso es en la clónica. En la tónica existe un alargamiento innecesario de determinados sonidos, generalmente al inicio de la palabra. Mixta es la combinación de los espasmos clónicos y tónicos, son los más frecuentes que se pueden observar. Y el trastorno de la comunicación social o pragmático, que se le incorpora el DSM-5 en los trastornos. Muy bien, su característica más habitual es el deterioro del lenguaje, caracterizado por antecedentes de retraso, y también se pueden dar problemas conductuales, trastornos específicos del aprendizaje y lo que es el TDAH. Resumiendo, es el déficit en el uso de comunicación con fines sociales, dificultades también para llevar una conversación bajo reglas establecidas, o también dificultades para comprender contenidos no explícitos o ambiguos que se pueden dar o no literales, lo que sea en la comunicación, ya sean estos metáforas, inferencias, también chistes o algo de doble sentido, interpretaciones de lógica, se les dificulta poder comprender esto y por ende dificulta lo que es la comunicación. Y para finalizar tenemos los trastornos de la comunicación no especificados. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos del trastorno de la comunicación que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios del trastorno de la comunicación o de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos del desarrollo neurológico. Por lo tanto, la categoría del trastorno de la comunicación no especificado se debe utilizar según el manual del DSM
en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de trastornos de la comunicación o de un trastorno del desarrollo neurológico especificado, que incluye presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más especificado. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeras y compañeros. Mi tema a tratar es la identificación de los trastornos del lenguaje. Tenemos aquí que la identificación de los trastornos. Nosotros, o el especialista encargado de diagnosticar a un niño con un trastorno del lenguaje, debe seguir o basarse en los criterios diagnósticos que están establecidos en el DSM-5 para así poder identificar cuáles son los síntomas más significativos que convendrían examinar para establecer un criterio diagnóstico correcto. Es cierto que nosotros como educadores podemos ver y observar que nuestros niños pueden presentar ciertas conductas, pueden tener ciertos síntomas, pero no somos las personas calificadas para diagnosticar o no estamos en la capacidad para diagnosticar y decir que cierto niño tiene o presenta un trastorno del lenguaje. Tenemos varios trastornos, como el trastorno del lenguaje, y esto tiene ciertos criterios diagnósticos que a su vez tienen ciertos componentes que se deben seguir. Tenemos también el trastorno fonológico, que presenta 4 criterios diagnósticos, el trastorno de la fluidez de inicio de la infancia, que lo conocemos como tartamudeo o tartamudez, y que también presenta varios criterios diagnósticos. También está el trastorno de la comunicación social o pragmática y el trastorno de la comunicación no especificada. Este cumple o no, en realidad presenta varios síntomas, pero no cumple con todos los criterios como para diagnosticar o decir que tiene tal tipo de trastorno. También podemos ver que existe una comorbilidad, es decir, que ciertos trastornos del lenguaje se pueden relacionar o están frecuentemente asociados a otros trastornos, como por ejemplo el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno del TEA, trastorno del espectro autista, y el trastorno del desarrollo de la coordinación. Muchas gracias.